Voy a tener que hablar en inglés, pero las transparencias han sido traducidas al español. Espero que eso sea comprensible para ustedes y puedo contestar cualquier pregunta al final conforme se necesite para tratar de explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este concepto del impuesto sobre los refrescos parece una nueva política, pero de hecho el motivo por el que estamos aquí, el motivo por el cual este problema ha emergido, la razón por la cual todos los sistemas de cuidados de salud están desintegrándose es por políticas previas. Esto es un intento por reformar una cuestión vieja y es muy apropiado que estemos en la avenida de la reforma porque es la reforma la que crea cambios. Si nosotros vamos a hacer cambios aquí, voy a tratar de revisar los últimos 30 años de este trabajo y explicar dónde estuvimos equivocados y cómo podemos resolver estas equivocaciones. Antes que nada, no tengo ningún conflicto de interés a aclarar, ninguna industria alimentaria me está financiando. En el año 2011, el secretario general de las Naciones Unidas anunció que las enfermedades no transmisibles, es decir, obesidad, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedades cardíacas, era un problema mayor para el mundo en desarrollo que era para el mundo desarrollado y que de hecho había reemplazado a las enfermedades infecciosas a nivel global como el problema primordial del mundo. 35 millones de personas mueren al año por enfermedades no transmisibles en países en desarrollo y eso estaba deshaciendo sus presupuestos. ¿Y qué dijeron? Que iban a planear abordar el control del tabaco, ese sentido, el alcohol, y eso es el sentido, y la dieta. ¿Y qué tiene que ver con la dieta con esto? Van a atacar las calorías totales. Llevamos 30 años haciendo eso sin beneficio alguno. Y saben el viejo dicho, la locura está haciendo lo mismo, es hacer la misma cosa una y otra vez, esperar un resultado diferente. Es lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años y no hemos visto ningún resultado diferente. Las cosas han empeorado. ¿Van a atacar acaso la grasa? Bueno, es lo que hemos hecho por 30 años sin mejores resultados. ¿Y las carnes rojas? La Escuela de Harvard de Salud Pública piensa que es importante. Los lácteos dicen que los lácteos son el problema. Los carbohidratos. ¿Qué es lo que necesitamos atacar? Este es el problema. Se les ha alimentado mucha publicidad, mucha propaganda y empieza con esta transparencia. Este es el anuncio de Coca-Cola, la campaña Todos Juntos, en YouTube lo pueden ver. Y lo que dice es que derrotar la obesidad implica que todos actuemos en base a un hecho de sentido común. Todas las calorías cuentan, incluyendo las que provienen de la Coca-Cola y cualquier otra cosa que contenga calorías. En lo que a ellos respecta, no importa si las calorías vienen de zanahorias o de un pastel o de Coca-Cola o de cualquier otra cosa del mar. En última instancia, una caloría es una caloría, según ellos. Entonces, ¿por qué tendrían que concentrarse en Coca-Cola cuando tendrían que concentrarse en cualquier producto que tenga calorías? ¿Por qué tendrían que concentrarse en la Coca-Cola cuando hay un problema en el gasto de calorías? Cuando hay un problema con iPads y iPods y televisión y cero actividad física en las escuelas. Es muy fácil señalar a cualquier factor excepto uno mismo si es cierto que una caloría es una caloría en base a este hecho del sentido común. Yo personalmente no creo en el sentido común, yo creo en los datos y los datos nos dicen otra cosa, porque lo que los datos nos dicen es que algunas calorías provocan enfermedades más que otras, porque diferentes calorías se metabolizan de forma diferente, porque una caloría no es una caloría. Si creen que una caloría es una caloría, ya perdimos el caso. Jamás vamos a resolver este problema. Si ustedes creen que una caloría no es una caloría, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las calorías que son negativas? ¿Cuáles son las calorías problemáticas? Y podemos hacer algo al respecto. Hacia ahí nos dirigimos. Entonces, todo el mundo sabe lo que es esto, ¿no es así? Es algo adictivo y peligroso para la salud. Por 40 años, la industria del tabaco usó
cualquier truco que pudieran, cualquier método, cualquier desafío legal para básicamente combatir cualquier forma de litigación, cualquier litigio, aunque ellos sabían muy bien que el tabaco era adictivo y es peligroso para la salud. Finalmente, logramos trascender eso con leyes, con litigaciones específicas que atacaron a esta compañía en un lugar donde no se pueden esconder. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el azúcar? ¿El azúcar es adictiva y también es peligrosa para la salud? Voy a argumentar durante esta presentación de que esto sigue exactamente los mismos pasos que el tabaco. Los datos aparecen en dos artículos, uno del New York Times en el 2011 que se llama "El azúcar es tóxica", escrito por Gary Taubes, y este es un comentario en la revista Nature del año pasado que escribí yo mismo y Laura Smith y Claire Brindles en la Universidad de California en San Francisco. Y voy a revisar los argumentos de cómo llegamos a esta conclusión, por qué es un problema y qué necesitamos hacer al respecto. Ahora bien, la comunidad de salud pública está de acuerdo en 4 criterios que tienen que ser reunidos para que una sustancia se considere como que necesita alguna forma de regulación, intervención social. Son la inevitabilidad, la toxicidad, el abuso, lo que llamamos externalidades, el impacto negativo en la sociedad, como el uso que hacen ustedes de esas sustancias me afectan a mí. Hay que resolver estos 4 factores antes de poder considerar que una sustancia o un compuesto es algo sujeto a la regulación social. El tabaco y el alcohol reúnen esos 4 criterios y los regulamos por esos motivos, precisamente. Revisemos cada uno de estos aspectos. Empecemos con la inevitabilidad. Todos estamos comiendo más y, por supuesto, la industria de los alimentos va a decir que por eso hay una epidemia de obesidad, porque todos estamos comiendo más. No puedo discutir en contra de eso, es cierto. 335 calorías más para las mujeres, 235 calorías más al día para los adolescentes hombres. Todos estamos comiendo más. La cuestión es, ¿qué es lo que estamos comiendo más? ¿Estamos comiendo más de todo? No, no es así. ¿Qué es lo que estamos comiendo más? ¿Es grasa? ¿Estamos comiendo más grasa? No, no es la grasa. 5 gramos, 45 calorías de grasa adicional nada más. Y esta es la tendencia sostenida en la ingesta de alimentos que se ha realizado a lo largo de la última década. Y podemos ver todas las grasas, leche, está hasta acá abajo, carne y quesos, los postres. Es equivalente. De hecho, no estamos comiendo más grasa, estamos comiendo la misma cantidad de grasa que siempre hemos consumido. Y podemos ver eso, podemos ver que conforme el porcentaje de las calorías que provienen de la grasa descendieron del 40 al 30%, la prevalencia de la obesidad ha aumentado extraordinariamente. No estamos comiendo más grasa, sin embargo, estamos volviéndonos más obesos. El mantra en los 80s era que la grasa te hace engordar. La grasa dietética te hace engordar. En este momento no es el caso. ¿Qué otra cosa estamos consumiendo más? Estamos consumiendo más carbohidratos. Son 57 gramos, 228 calorías en adolescentes hombres. Y si ves las tendencias sostenidas, aquí están todos los carbohidratos acá abajo. Todos estos son extraordinarios. Estamos consumiendo más carbohidratos. ¿Y qué carbohidratos? 41% de aumento en refrescos, 35% de aumento en las bebidas de fruta. Esto es aplicable a México y a Estados Unidos. A esta transformancia le llamo la conspiración de Coca-Cola. Les voy a mostrar por qué. Esta es la botella original de Coca-Cola en 1915. Salió en Atlanta, son 6.5 onzas. Y si tomabas uno de esos cada año serían 8 libras, o sea, 4 kilos de grasa por año. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde había una abundancia de azúcar, introdujeron la botella de 10 onzas. Esta fue la primera que se vendía en máquinas. Era 13 libras de grasa por año. En 1960 tenemos la lata de Coca-Cola, que sigue estando con nosotros, que eso corresponde a 6 libras de grasa al año. Y en Estados
Unidos, esta es una porción de 20 onzas, que son 26 libras de grasa al año. Y aquí tenemos la gran K del 7-Eleven, como se llame esta gran porción, son 44 onzas, que corresponde a 57 libras de grasa al año. Y mi colega Hale, de la Universidad de San Antonio, Texas, dice que ahí tienen una Big Gulp de tamaño tejanos, son 60 onzas, una barra de chocolate y Doritos por 99 centavos en Texas. Bueno, ahí está la epidemia de la obesidad, ¿no es así? De ahí proviene, no tan rápido. Es más complicado que eso. Regresémonos. Yo digo, es la conspiración de Coca-Cola. Lo único que están ofreciendo es más, porque es una conspiración. Bueno, ¿qué contiene la Coca-Cola? Cafeína. Cafeína es diurético, te hace orinar agua libre. ¿Qué más incluye la Coca-Cola? Sal. 57 miligramos por lata de Coca-Cola. ¿Qué pasa si tomas sal y orinas agua libre? Te da más sed. Entonces, ¿por qué hay tanta azúcar en la Coca-Cola? Para esconder la sal. Y si te gusta ir a los restaurantes chinos, ¿han comido puerco agridulce? Es la mitad de la salsa de sosa, no la consumirías, pero el azúcar corta la sal. Entonces, en última instancia, puedes agregarle más sal y más azúcar y tu lengua no lo detecta. Ellos saben lo que están haciendo, lo están haciendo a propósito. Esta es es algo muy específico que ellos hacen. Es un argumento que ellos propagan para conseguir que tú bebas más Coca-Cola. Por eso le llamo la conspiración de la Coca-Cola. ¿Qué es esto? En Estados Unidos, esta cosa de aquí, jarabe de maíz de alta fructosa, 28.6 kilos por año en Estados Unidos, pero los actuales usuarios son Estados Unidos, Canadá, Japón. Una exposición muy limitada en partes de Europa, pero me sorprende que el jarabe de maíz de alta fructosa está entrando el mercado mexicano, y eso no necesariamente es bueno. Y les voy a explicar por qué al rato. ¿Y qué es esta cuestión del jarabe de maíz de alta fructosa? Es una molécula de glucosa con 6 anillos, una molécula de fructosa que tiene 5. Y la glucosa es la energía de todas las células. Todas las células del cuerpo queman glucosa para obtener energía. Es tan importante que si no consumes glucosa, tu cuerpo lo produce. Así de importante es. La fructosa, por otro lado, no tiene ninguna importancia para el cuerpo. No hay una sola reacción bioquímica del cuerpo que necesite, que requiera fructosa dietética. Ninguna. Hay una enfermedad, sin embargo, que se llama intolerancia hereditaria de la fructosa, donde el hígado no puede metabolizar la fructosa. Son bebés que cuando nacen con eso, cuando les dan jugo a los 6 meses, se les baja el nivel de sangre, tienen convulsiones, van al hospital y tienen que tomar una dieta sin azúcar por el resto de sus días. No pueden comer azúcar nunca. Y es la gente más sana del planeta la que no consume azúcar. No necesitas fructosa dietética para poder vivir. Punto y aparte. La gente dice necesitas azúcar para vivir. Necesitas glucosa para vivir, no azúcar, no fructosa. Así que seamos muy claros con respecto a lo que dice la industria alimentaria y lo que es la verdad. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en el resto del mundo. Eso es sacarosa. El azúcar de mesa, el azúcar de caña, el azúcar de remolacha, es una glucosa, una fructosa. En el intestino se absorben ambos, son lo mismo, son equivalentes, son equivalentemente negativos para uno, dañinos para uno, hacen exactamente lo mismo. Por eso me
México tiene el mismo problema de obesidad y de diabetes que en Estados Unidos. Por eso Australia, que no tiene jarabe de maíz de alta fructosa, tiene la misma epidemia de obesidad y diabetes que Estados Unidos. Por eso Corea y la India y Sudáfrica y muchos otros países en el planeta tienen el mismo problema que tienen los Estados Unidos, porque todo mundo consume demasiado de cualquiera de estas dos sustancias y es debido a este enlace 5 miembros. Vamos a hablar de eso, lo que contiene la fructosa, y eso se le llama azúcar. En Estados Unidos es el consumo de azúcar en Estados Unidos a lo largo de los últimos 200 años. Antes consumimos muy poco, ahora consumimos 120 libras, casi 60 kilos por año. Hemos aumentado nuestro consumo total en un 1000% a lo largo de los últimos 200 años. Ahora bien, veamos lo que está pasando. Este es el crecimiento de la industria del azúcar. Esta es la estabilización antes de la Segunda Guerra Mundial y la Depresión. Este es el racionamiento que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que pasó cuando agregamos jarabe de maíz con alta fructosa, porque ahora hizo que el azúcar sea más barata, que les voy a mostrar esto posteriormente. Podemos ver cómo funciona esto. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad? Con las enfermedades. La primera vez que alguien pensó que el azúcar quizás sea un problema que genera problemas crónicos, metabólicos, crónicos. Perdón, antes de ir ahí, la siguiente, sí, por favor, Javier. Aquí, justo aquí. Este es el umbral que la Asociación Cardíaca Norteamericana ha establecido para la cantidad de azúcar que pensamos causa enfermedades. Y este es la analogía con el alcohol, una analogía que yo he realizado que dice que es el nivel en donde se provocan enfermedades. La cuestión es cuándo el azúcar se convirtió en un problema, y eso fue en 1931, justo aquí, cuando Paul Dudley White publicó su primer tomo sobre enfermedades cardíacas, cardiovasculares, y él señaló que el incremento en el consumo del azúcar era una de las causas, y la segunda vez en que el azúcar estuvo implicada fue aquí, en 1988, cuando nos dimos cuenta que teníamos una epidemia de diabetes tipo 2 en adolescentes. Antes de 1980 no había adolescentes con diabetes tipo 2, y ahora la tercera parte de los nuevos casos de diabetes diagnosticados en Estados Unidos son tipo 2, y seguramente es lo mismo aquí en México. Esto es lo que está pasando a nivel mundial. La Asociación Cardíaca Norteamericana dice que de 150 a 200 calorías, es este azul que está aquí, de calorías por día. Notarán que el resto del mundo está muy por encima de ese límite. De hecho, todos estamos consumiendo azúcar más rápidamente que nunca antes, porque ahora es ubicuo, está en todo, y se ha vuelto suficientemente barato para que todo mundo pueda darse el lujo de comprar azúcar, incluso en las áreas rurales de México. Ahora bien, para entender cómo llegamos a este lugar, tenemos que entender un poco la historia. Y les invito a ver esta revista, este artículo en National Geographic que salió hace 2 meses, para que sepan sobre los primeros 500 años del azúcar y el comercio del triángulo, y lo que pasó en términos de que el azúcar se volvió el alimento industrial primordial y lo que impulsó las economías. Pero me voy a enfocar ahora en los últimos 40 años, y esta es la tormenta perfecta que ha ocurrido en los últimos 40 años debido a cuestiones políticas muy específicas que se han dado en nuestra historia en Estados Unidos, que básicamente se han derramado hacia México también. Así que veámoslos. Número 1, la caída de Batista en Cuba, porque de ahí obtenía el azúcar antes, y de repente Cuba ya no enviaba azúcar a Estados Unidos, y nosotros rescatamos a los hermanos Fund que iniciaron la producción de azúcar en Florida, y ahora tenemos lo que se llama cristales de Florida o azúcar norteamericana, y sigue siendo lo que promueve muchas de las decisiones políticas en Estados Unidos. Número 2, Richard Nixon en 1973 hizo notar, en un momento en donde había una situación
situación muy compleja en Estados Unidos, había mucha inquietud política, estaba la guerra de Vietnam y todo lo demás, había muchas revoluciones en las calles y él sabía que fluctuar los precios de los alimentos causa una inestabilidad política y de hecho él tenía razón. La siguiente transparencia, por favor. Este es de la revista Time y lo que muestra es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se gasta en alimentos por país. En Estados Unidos somos el país más bajo, 7%. Eso quiere decir que podemos comprar más iPods. El Reino Unido es el 9%, Australia es un 11% y somos las naciones más obesas, pero México, por supuesto, nos está alcanzando. Ahora, vean los países que están en morado y violeta. Son 36% o más y todos han tenido revoluciones en los últimos años o siguen estando en revoluciones. De hecho, Nixon tenía la razón. Fluctuar los precios de los alimentos causa
El 20% de los obesos son normales metabólicamente, con una dieta normal, no le cuesta nada al Estado, son gordos nada más. En contraposición, el 40% de la gente con peso normal tienen exactamente las mismas enfermedades metabólicas que los obesos. Ellos tienen hipertensión, tienen dislipidemia, tienen diabetes, tienen enfermedades cardiovasculares, tienen cáncer y también les da demencia también a esta población de peso normal. Y tienen el peso normal. Y el doctor le dice, no hay por qué preocuparse porque tienen un peso normal. El hecho es de que cuando haces los cálculos son 57 millones más 67 son 124 millones de enfermos, que es más de la mitad de la población que tiene enfermedades crónicas, metabólicas crónicas, y están llevando al Estado a la bancarrota. Y Medicare va a estar en bancarrota no por estos tipos, sino por estos otros también. En otras palabras, son todos, no solamente los obesos. No solamente se trata de la obesidad, sino se trata de las enfermedades metabólicas crónicas. Regresemos a la última crisis de salud pública, la VIH. Todo el mundo recuerda VIH. 79 pacientes cero. Se crea el término de SIDA. En 96, nuestro médico general dice, tenemos un problema aquí. ¿Cuándo se volvió un problema de crisis de la salud pública? ¿En qué año? ¿En qué año fue eso? ¿86? ¿No? ¿90 qué? 91. En 1991. ¿Qué pasó en 1991? Magic Johnson le dio VIH y de repente todo el mundo dijo, ¡santo cielo! Cualquiera puede tener esta enfermedad. A ese momento solamente eran los adictos y los gays. Era la culpa de ellos. De repente todo el mundo dijo, santo cielo, todo el mundo está expuesto, todo el mundo está en riesgo. Y en ese momento se volvió una crisis de salud pública. Yo estoy aquí para decirles que esta es una crisis en la salud pública. No se trata de la responsabilidad personal, porque esta gente de aquí, gente que tiene peso normal, le está costando más al Estado que los obesos mismos. Así que si alguien usa el argumento de la responsabilidad personal, tienen que lidiar conmigo antes. Esta es una crisis en la salud pública. La industria alimentaria quiere que tenga que ver con la responsabilidad personal, pero esta es una crisis de la salud pública que está llevando a la banca a la bancarrota, al estado de la bancarrota. Para terminar con lo que estoy argumentando, tengo que mostrarles que no estamos hablando nada más de cualquier caloría, ¿no es así? Porque las calorías pueden causar enfermedades, ¿no es así? Cualquier caloría puede causar una enfermedad, pero lo que yo estoy diciendo es que las calorías en azúcar causan enfermedades específicas que no tienen relación con la ingesta de calorías, y se los tengo que comprobar. En este público pueden pensar de calorías que causan enfermedades específicas que no están relacionadas con las calorías. Pueden pensar en cualquier caloría. ¿Qué tipo de caloría? Yo sí. ¿Ustedes se les ocurre alguna caloría? ¿Qué les parece el alcohol? Los efectos negativos de los alcoholes están relacionados con sus calorías. No, el alcohol es específicamente tóxico y por eso se le regula el alcohol. Esta es la misma historia, es exactamente lo mismo. Yo tengo que mostrarles que el azúcar son calorías tóxicas, no calorías vacías, para que entiendan por qué este impuesto sobre los refrescos se propuso y por qué debe de ser aprobado. Porque estamos hablando de calorías tóxicas, no calorías vacías, neutras. La siguiente. Esto es lo que está pasando a nivel mundial. El consumo del azúcar se triplicó a lo largo de los últimos 50 años. Noten el consumo per cápita. Noten a Brasil. Siempre ha sido exportador de azúcar, pero ahora es consumidor de azúcar porque es un país de los BRIC. Era Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahora tienen dinero, tienen jets, tienen biodiesel. Se pueden dar el lujo de consumir su propio azúcar y ahora tienen la alta más elevada de aumento de diabetes tipo 2 en todo el planeta. No la prevalencia más elevada. ¿Quién tiene la prevalencia más elevada? México ya está llegando ahí, pero ¿quién tiene la prevalencia más elevada en todo el mundo? Arabia Saudita, Kuwait, Malasia y Kuwait. ¿Por qué? No hay alcohol ahí.
pero tienen refrescos como si se tratara de cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Bueno, hace calor y el agua es cuestionable, como en México, la calidad del agua, y no hay alcohol. Esta es su recompensa. Así es como ellos se recompensan a sí mismos consumiendo refrescos, pero yo personalmente prefiero el alcohol. ¿Por qué es mejor el alcohol que el azúcar? Porque solamente puedes emborracharte una vez al día, pero con el azúcar sigues consumiendo continuamente a lo largo del día. Y es exactamente lo que está pasando entre sus hijos y entre los hijos de Kuwait y de los países árabes. Ese es un estudio correlativo muy bueno, y esto es del estudio Epic Interact en Europa. Lo que ellos muestran es que cada lata de refresco consumido por día, ajustando las calorías totales, la obesidad y la población, haciendo ajustes para el PIB, haciendo ajustes para todo lo que se pueda ajustar, cada lata de refresco al día aumenta el riesgo de diabetes en 29%. Hay un aumento del 99% del riesgo de diabetes con base en una lata de refresco al día. Y en Estados Unidos no consumimos una lata, consumimos 2.4 latas por día, y creo que aquí consumen más. Así que pueden ver lo preocupante que es eso. Pero ese es un estudio correlativo, no de causación. Necesitamos la causalidad si queremos llegar a algún lugar, y aquí es donde yo entro. Es un estudio que publicamos a inicios de este año que se llama un análisis econométrico. Lo que hicimos es que tomamos 3 bases de datos y las juntamos. La Organización para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO-Stat, que contiene todos los diferentes calorías disponibles por país, en calorías totales, en alimentos, vino, cereales, carnes, verduras, frutas y tubérculos, aceites y azúcares, cultivo de azúcar y endulzantes. Lo juntamos con los datos de la Federación Internacional de Diabetes y también con la base de datos del Banco Mundial para el Desarrollo, controlando pobreza, PIB, actividad física y obesidad. Por último, el cuarto grupo, las externalidades, el impacto negativo en la sociedad. Para poder tener intervención social hay que mostrar que el uso de una sustancia de una industria me afecta a mí, que tiene consecuencias negativas para la sociedad, no solamente para ti, sino también para mí. Así que si fumas, tomas o ingieres alguna droga, es malo para mí. Tienes, por ejemplo, el humo de segunda mano, accidentes automovilísticos debido al uso del alcohol. Conviertes a tu casa en un centro de distribución de drogas y todo lo que cambia ahí. Y también una baja en la productividad. Yo tengo que hacer tu trabajo por ti. ¿Y qué pasa con la obesidad? ¿Tu obesidad me afecta a mí? ¿Sí o no? 274 millones adicionales para combustible de aviones. Incomodidad en el metro. Bueno. Hundimiento de barcos por el sobrepeso. En el 2003, un ferry que estaba cruzando el lago George de Plattsburgh, Nueva York a Brno, se hundió porque había demasiada gente de sobrepeso en el barco. Bueno, eso realmente no es un argumento, pero el 66 miles de millones en reducción en la productividad laboral, un 50% de incremento en ausentismo, 50% incremento en primas de seguros, 245 mil millones para diabetes, 200 mil millones de demencia, 192 mil millones de pérdida en recursos de salud, y la obesidad es una amenaza para la seguridad nacional. El 70% no pasan los exámenes porque son obesos, entonces no tenemos suficientes miembros en el ejército. Y por último, el gobierno paga el doble.
paga por los subsidios a la fructosa de maíz y paga por la hospitalización. O dejas de subsidiar la producción de maíz o dejas de pagar los gastos médicos, pero si sigues subsidiando y pagando los gastos médicos, te vas a la bancarrota. No puedes darte ese lujo. Y México no se puede dar este lujo tampoco. Es la situación que tienen ahora en México también. La siguiente. La Asociación Americana del Corazón recomienda una reducción de 22 cucharadas de azúcar agregada al día a 9 o 6 para hombres y mujeres, una reducción de 2/3 partes o 3/4 partes. ¿Qué dice la industria del azúcar al respecto? Ellos tienen respuestas a cada uno de estos aspectos, ¿no es así? Lo primero que ellos dicen es, los estudios de intercambio de fructosa por glucosa demuestran que no hay diferencias significativas. Y si ven este estudio de aquí, se dan cuenta que todo está sobre la línea, y eso es porque son fructuosa. Pero si aumentas la ingesta en los alimentos, te separas de la línea y te da un problema con los lípidos y con el peso corporal. Lo que ellos dicen es que no hay una diferencia significativa, pero lo que yo digo es que la fructosa oral es mal absorbida y todo el mundo sabe eso. Por eso todos los niños tienen diarrea y tienen dolores, porque hay demasiada fructuosa en los dulces que no puede absorber su hígado. Cuando hacen estos estudios en un laboratorio pasa lo mismo, no se absorbe, así que por supuesto que no obtienen los mismos efectos. Las siguientes transparencias dicen que la cantidad de grasa que produce el hígado es solamente el 5%, pero eso es si una persona sana y en estado de ayuno, pero si haces este estudio en una persona obesa que ya ha comido, es un 25%. Y no es la fructosa por glucosa, sino que es la fructosa y la glucosa. Cuando están juntos, mean toda esa grasa en el hígado. 6 veces más grasa en el hígado cuando juntas esas dos sustancias que cuando las analizas separadamente. Ellos dicen que la fructosa no eleva la glucosa en la sangre, que tiene un bajo índice glicémico. Esta es una broma pesada. Esto no tiene nada que ver con nada. ¿Por qué? Por supuesto que la fructosa no eleva la glucosa, es la fructosa, eleva la fructosa y eso no lo miden, pero yo sí lo mido y ¿saben lo que pasa? Eso causa un envejecimiento de las arterias y también causa la grasa en el hígado. Eso es irrelevante al índice glicémico, esto va más allá del índice glicémico. La gente que dice que tiene un bajo índice glicémico es gente que está siendo pagada por la industria alimentaria que diga eso. Esto no tiene nada que ver con un bajo índice glicémico y si no lo creen, también les voy a tener que dar de nalgadas. La siguiente. La fructosa mejora la secreción de insulina. Es como el alcohol, es dependiente de la dosis. Si estás abajo del umbral está bien, pero no estamos debajo del umbral, estamos arriba del umbral. Y lo que sucede es que destruye tu páncreas. La siguiente. La información de azúcares se encuentran en las etiquetas para que puedas hacer tus propias elecciones. ¿No es así? En Estados Unidos, la Acta de Orientación de la Lectura de Etiquetados enlista azúcares totales, no agregados. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria fue a la FDA y le dijo, si ponemos la cantidad de azúcares agregados a cada uno de los productos, la competencia puede reproducir nuestras recetas. ¿Y saben lo que dijo la FDA? Muy bien, entonces no lo vamos a poner. Está bien. Entonces, no se nos permite saber cuántos azúcares añadidos incluye un alimento. Un ejemplo perfecto de esto sería el yogur. Tienen yogur aquí en México, ¿no es así? El yogur es leche agria, ¿no es así? Tenemos un yogur sencillo, que es muy bueno para uno, tiene calcio, fósforo, probióticos. ¿Cuántos gramos de azúcar hay en yogur natural? Son 7, es pura azúcar, azúcares lácteas. ¿Cuánto azúcar hay en un yogur de granada? Son 19 gramos. Eso quiere decir que un yogur de granada contiene muchos cereales.
¿Se les permite saber cuánto azúcar se le agregó, se le añadió? No. En los azúcares lácteos no hay problema. En azúcares en las frutas no es problemático. El problema es lo que se le añade, porque es fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa. De eso estoy hablando. No estoy hablando de los azúcares naturales de las frutas, porque contiene fibra y la fibra mitiga los efectos negativos. Y hay 56 nombres diferentes para el azúcar, y eso es a propósito. Y esos son, si no me creen, esos son los 56 nombres del azúcar. Y la industria alimentaria utiliza todos estos nombres, y eso es a propósito, porque las etiquetas son masivas. Un azúcar diferente puede ser número 5, número 6, número 7, número 9. Cuando los agregas es el número 1 y no te das cuenta de eso. ¿Y la siguiente? ¿En dónde se encuentra el azúcar? Una tercera parte está en las bebidas, es mucho, y es un buen motivo por el cual es necesario un impuesto a los refrescos. Una sexta parte está en dulces y postres, y una mitad está en cosas que tú pensabas que no tenían azúcar, como yogur, salsa de jitomate, condimentos, ketchup, etc. O aderezo para las ensaladas, otros productos, panes, etc. En última instancia, aunque nos deshiciéramos de los refrescos, estaríamos consumiendo más del límite, pero por lo menos es un buen punto de partida reducir el consumo de refrescos. Por último, dicen, ¿qué es lo que dice en la industria? Dicen que no tenemos suficiente información sobre la grasa. Necesitamos más investigación. ¿Saben por qué dicen eso? Están moviendo los límites. Siempre vamos a necesitar más investigación, por supuesto. Nunca vamos a tener suficiente investigación para ellos. Aunque tuviéramos pruebas científicas, encontrarían razones por las cuales no creerlos, porque esto les lastima en lo más profundo. Les propongo ahorita que tenemos suficientes datos para entrar en acción. Y tenemos que entrar en acción porque no nos queda de otra, porque México se va a ir a la bancarrota, Estados Unidos se va a ir a la bancarrota, el mundo se va a ir a la bancarrota debido a este problema. Y cuando estemos en la bancarrota, ¿qué es lo que va a pasar? Ya les dije lo que va a pasar. Ahí es cuando se dan las revoluciones, cuando se llega a la bancarrota. La siguiente. Por último, les dirán, la regulación es el estado niñera, el estado Bloomberg, que está tan de moda hoy en día. Eso es lo que yo digo. Ya se nos ha dicho que tenemos que comer. Ya se nos ha dicho que comer a lo largo de los últimos 40 años. Y el motivo por el que se nos ha dicho que comer es porque hay 600,000 diferentes productos alimentarios en los supermercados en Estados Unidos y el 80% contiene azúcar. Así que ya se te ha dicho qué comer. La pregunta no es, salte en mi cocina. Porque ya están en tu cocina y han estado en tu cocina por 40 años. ¿Y en dónde estabas tú durante esos 40 años? Tú les permitiste la entrada a tu cocina. Y esa es la pregunta real que te tienes que plantear. ¿Quién quieres que esté en tu cocina? ¿Quieres que esté el gobierno en tu cocina, que te va a quitar tu cartera y tu libertad? ¿O quieres que la industria alimentaria esté en tu cocina, que ya te quitó tu libertad, tu cartera y además tu salud? Esa es tu única elección. Yo no quiero que el gobierno esté en mi cocina a menos que haya una fuerza más peligrosa ya presente en mi cocina, y ya están allí esas fuerzas negativas peligrosas en mi cocina. A lo que nos estamos refiriendo aquí es revertir una política fallida. No estamos hablando sobre instituir una política nueva. Estamos hablando de componer una política absurda que ha hecho que la gente se enferme, se muera y que los gobiernos vayan a la bancarrota. Y esta es la prueba de eso. Esto es lo que pasó con los dólares invertidos en alimentos del 82 al 2012. Carnes bajó 10% porque se nos dijo que comiéramos bajo en grasa. Frutas y verduras lo mismo. Todo el mundo dice, comen fruta y verduras. Ya estamos comiendo frutas y verduras. Granos y alimentos horneados, eso ya bajó. Es un problema. No voy a decir que productos lácteos, una bajada, porque ya todos tenemos intolerancia a la lactosa. Y por último, alimentos procesados y dulces de 11.6 a 22.9%, una
se dobló en 30 años. Esto es lo que ha pasado. Y el motivo que se estudia eso es por azúcar, porque se añadió azúcar a los alimentos procesados para que sepan mejor, para que haya más ventas, porque el azúcar es adictiva. Lamentablemente también es tóxica, además de ser adictiva al azúcar. Y es tóxica más allá de sus calorías, es tóxica en sí misma debido a su química, su bioquímica. Es única. ¿Y quién ha ganado? ¿A quién le ha ido bien en esta guerra? Este es el estándar en los últimos 5 años. Aquí está McDonald's, la Coca-Cola y los precios de la Pepsi-Cola a lo largo de los últimos 7 años. Ayer les va muy bien, muchas gracias. Esta es la recesión económica del 2008. Y a ellos les fue muy bien. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene suficiente dinero, ¿qué hace? Consumen más, comen más, cuando no hay dinero. ¿Por qué? Por estrés. ¿Por qué? Porque ese es el único placer que se pueden dar. No puedes comprar un iPad, pero sí puedes comer un pie de frutas industrializado. Y ese es el resto. Tenemos Archer, Daniel Smithland, Monsanto, Procter & Gamble, Kraft. Todo el mundo está obteniendo ganancias. ¿Quieres obtener dinero? Invierte en industria alimentaria. Esto acaba de salir de un grupo de Lancet que se llama Ganancias y Pandemias. La medicina antigua tenía que ver con infecciones y el vector eran los microbios. La medicina nueva son enfermedades crónicas metabólicas y el vector son las corporaciones multinacionales. Las corporaciones multinacionales haciendo ganancias a expensas de nosotros y ahí es donde estamos. Y la pregunta es, ¿cómo vas a combatir esto? Aquí hay toda una enfermedades que tienen que ver con la responsabilidad personal individual. La sífilis tiene que ver con la responsabilidad individual. Es tu responsabilidad si te da sífilis. ¿No es así? No es así. Es una enfermedad pública. ¿Por qué? Porque la gravedad de esta enfermedad y el hecho de que no sabes si lo tienes o no implica que es una enfermedad de importancia pública. Cólera, envenenamiento de plomo, tuberculosis, deficiencias vitamínicas, SIDA, contaminación, VIH, armas de fuego, todas esas son enfermedades que tienen que ver con salud pública porque no es lo que tú haces, sino lo que hacen todos los demás y eso te afecta a ti. Agrégale a esto azúcar, porque esta es una crisis de la salud pública por los mismos motivos, por los mismos mecanismos que el alcohol. El alcohol es una enfermedad de salud pública. Se regula el alcohol, el azúcar reúne los mismos criterios. Esta es la tarea para ustedes. Se puede modificar nuestro ambiente alimentario tóxico sin la intervención de los gobiernos o la sociedad, sobre todo si son sustancias adictivas, potencialmente adictivas. Las siguientes, podemos darnos el lujo de esperar a promover medidas de salud pública cuando el sistema de salud va a estar en la bancarrota debido a las enfermedades metabólicas crónicas. ¿Nos podemos dar el lujo de esperar? No, no nos podemos dar el lujo de esperar. Ni México ni Estados Unidos. Para lecturas adicionales, todos estos artículos académicos, más artículos académicos y lecturas no académicos que hemos escrito para el público general, porque sabemos que no puedes influir sobre las políticas públicas hasta que puedas influir sobre la opinión pública. Es algo que sabemos. La política viene desde atrás porque tienen miedo. Entonces, ustedes en este salón tienen que levantar la voz, tienen que hacerse oír. Ustedes tienen que hacer que esto suceda. Y la política, cuando haya más votos que dólares, va a responder. Eso es lo que tiene que pasar. Ahí es el punto de inicio. Empieza esta semana aquí en México y es un aplauso de mi parte por esto. Hemos creado una organización sin fines de lucro. Queremos trabajar con ustedes. Se llama el Instituto para la Nutrición Responsable y proponemos ser una consultoría y análisis jurídico, médico y nutricional para promover un cambio en el consumo global de alimentos. Eso quiere decir llevar esto directamente a la industria alimentaria, porque el gobierno no lo va a hacer. El legislativo y el ejecutivo han sido cooptados por la industria alimentaria porque
eso es lo que les genera dinero a ellos. Es momento de arreglar esto y les vamos a ayudar a arreglar esto y vamos a trabajar con ustedes para que podamos llegar ahí. Quiero agradecer a mis colaboradores, UCSF, donde hice mi maestría en Hastings, UCSF del Estudio Científico de Estudios Clínicos, también la Universidad UC Berkeley. Y con eso también quiero agradecerles a ustedes y también es momento de preguntas y respuestas. Aprecio el tiempo que han dedicado a estar aquí. Gracias.